taxista recogía al mismo pasajero cada noche. Pero un día descubrió algo que cambió su vida para siempre. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Eran las 11:45 de la noche cuando Julián terminaba su turno. El tráfico se había disipado. Las luces de la ciudad titilaban como si intentaran no apagarse, y el cansancio le pesaba más que el volante. Sin embargo, justo en ese momento, aparecía él. Un hombre de abrigo gris, sombrero oscuro y rostro sereno. Siempre en la misma esquina, siempre a la misma hora. ¿Lo llevo al mismo lugar, señor?, preguntaba Julián sin siquiera esperar respuesta. El pasajero solo asentía con un gesto lento y miraba por la ventana mientras la ciudad se deslizaba como una película muda. Ninguna palabra, ningún cambio en la rutina. La primera vez, Julián pensó que era un cliente nocturno cualquiera. La segunda, comenzó a sentir curiosidad. La tercera noche ya era costumbre. El destino era siempre el mismo. El cementerio viejo, en el extremo de la ciudad, donde apenas quedaban faroles encendidos y el silencio pesaba como una losa. El pasajero pagaba en efectivo, con billetes perfectamente doblados, y desaparecía entre las sombras. Nunca lo veía entrar ni salir. Solo se desvanecía detrás de la verja oxidada. Aquella rutina se repitió durante semanas. Julián comenzó a esperarlo sin proponérselo, casi como si fuera una cita. Algo en ese hombre lo inquietaba, pero al mismo tiempo le inspiraba respeto. No parecía peligroso, ni triste, más bien cansado. Una noche, mientras esperaban en un semáforo, Julián se atrevió a hablar. «Debe tener a alguien importante ahí, ¿verdad?» El pasajero giró lentamente la cabeza. «Sí, a mi hijo». Esa fue la primera y última palabra que escuchó de él durante mucho tiempo. Desde entonces, cada viaje parecía más corto, más silencioso, más pesado. Julián se preguntaba qué clase de historia se escondía detrás de aquel rostro impasible. En ocasiones lo veía mirar por el retrovisor, como si buscara en sus ojos un reflejo de algo perdido. Había noches en que el hombre llevaba flores marchitas, otras, un sobre, y una vez, una pequeña caja de madera que mantenía sobre las rodillas como si temiera que se rompiera. Una madrugada de lluvia, Julián lo vio sonreír por primera vez. Era una sonrisa leve, pero cargada de nostalgia. «Esta ciudad se ve diferente cuando uno aprende a despedirse», murmuró el pasajero mirando las luces que se reflejaban en el asfalto. Julián quiso preguntar más, pero el silencio volvió a caer. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Cuando llegaron al cementerio, el hombre no se bajó. Permaneció inmóvil, mirando hacia adelante. «¿Está bien, señor?», preguntó Julián. El hombre asintió lentamente y dijo: «Hoy es la última vez que vengo». Esa frase se le quedó grabada como un eco. El pasajero dejó el dinero en el asiento, bajó sin mirar atrás, y se perdió entre la neblina. Julián lo esperó, como siempre, 15 minutos. Pero esa vez el hombre no regresó. Solo quedaba la lluvia golpeando el parabrisas y el billete húmedo sobre el asiento trasero. A la mañana siguiente, Julián despertó con una sensación extraña, una mezcla de vacío y curiosidad. Decidió que esa noche volvería a esa esquina, solo para ver si el hombre reaparecía. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que aquella historia aún no había terminado. El pasajero nunca volvió a subir al taxi, y sin embargo, Julián no podía dejar de mirar esa esquina cada noche, como si su ausencia pesara más que su presencia. Durante 3 días consecutivos esperó, con el motor encendido y el corazón inquieto. Nada, ni el abrigo gris, ni el sombrero oscuro, ni aquella mirada perdida que se reflejaba en la ventana. El cuarto día, impulsado por algo que no sabía nombrar, curiosidad, culpa, necesidad, decidió ir al cementerio por su cuenta. Era tarde. La luna apenas iluminaba el camino y el viento arrastraba hojas secas por entre las tumbas. El vigilante, un hombre viejo con linterna en mano, lo detuvo en la entrada. ¿Busca algo, amigo? No, bueno, tal vez sí, respondió Julián.
Venía aquí cada noche con un pasajero, siempre a la misma hora. ¿Recuerda a alguien con abrigo gris? El vigilante lo observó confundido. Luego frunció el ceño. ¿Dijo abrigo gris? Joven, ese hombre murió hace más de un año. Julián se quedó helado. El guardia se acercó, bajando la voz. Tuvo un accidente aquí cerca. Venía todos los días a visitar la tumba de su hijo. Pero una noche, su taxi se volcó contra un muro. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. El silencio lo golpeó como una bofetada. No puede ser, balbuceó. Yo lo traje, lo vi, hablábamos. El vigilante negó con la cabeza. Lo que usted vio, quizá no era de este mundo. Julián retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. El viento soplaba más fuerte, levantando polvo entre las lápidas. ¿Podría mostrarme la tumba del hijo?, preguntó, con la voz quebrada. El hombre asintió y lo guió entre hileras de mármol hasta una lápida sencilla. Solo decía, Mateo, 1998 a 2020. Vuelve pronto, papá. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. En el suelo, junto a la tumba, había flores frescas, exactamente las mismas que su pasajero solía llevar en las noches. Y sobre la lápida, una caja de madera abierta. Dentro había una fotografía en blanco y negro. El mismo hombre de abrigo gris abrazando a un niño sonriente. Las manos de Julián temblaban. Entonces notó algo más. En la esquina de la foto, un taxi idéntico al suyo, con el mismo número de placa, su propia unidad. El guardia lo miró extrañado. ¿Está bien, joven? Se le fue el color. Julián no respondió. Solo bajó la vista al billete húmedo que aún llevaba en el bolsillo del pantalón. El mismo que aquel pasajero había dejado en su asiento la última noche. Lo desplegó. El papel estaba amarillento, casi quebradizo. Y en una esquina, escrita a mano, había una frase que lo paralizó. Gracias por llevarme a despedirme de mi hijo. El aire se volvió denso, pesado. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la entrada del cementerio y lo vio. A lo lejos, de pie bajo un farol, el hombre del abrigo gris lo observaba en silencio. El miedo lo hizo parpadear, y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Solo la neblina y el sonido lejano de un motor encendiéndose sin conductor. Esa noche, Julián entendió que había estado llevando un alma que aún no sabía cómo descansar. Julián no pudo dormir esa noche. El ruido del motor parecía seguir sonando en su cabeza, como si aquel pasajero invisible aún estuviera en el asiento trasero. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero, ¿cómo explicar un billete antiguo, una foto donde aparecía su propio taxi, y un hombre que, según todos, había muerto hacía un año? A la mañana siguiente, fue al taller donde solía revisar su unidad. El mecánico, un viejo amigo, le comentó algo que lo dejó helado. Anoche escuché tu taxi pasar cerca del cementerio, le dijo. Toques de claxon, faros encendidos. Pero juraría que eras tú. Julián lo negó. No salí del garaje. El mecánico se encogió de hombros. Entonces alguien manejaba un fantasma. Desde ese día, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Cada noche, a las 11:45, el taxímetro se encendía solo. Marcaba la misma ruta, desde la esquina donde solía esperar el pasajero hasta el cementerio. Y en el espejo retrovisor, a veces, se reflejaba una silueta borrosa, quieta, con un sombrero oscuro. Julián empezó a hablarle en voz baja, como si el hombre aún estuviera allí. Si hay algo que te retiene, dime qué es, murmuraba. Yo puedo ayudarte. El taxi permanecía en silencio, pero de algún modo, sentía que lo escuchaba. Una noche, decidió seguir la ruta, aunque no hubiera nadie en el asiento trasero. Encendió el motor a la misma hora exacta. Las calles parecían distintas, más vacías, más antiguas, como si el tiempo se hubiera detenido. El retrovisor tembló y por un instante pudo ver al pasajero sentado nuevamente detrás, mirando hacia adelante.
Julián no sintió miedo esta vez, sino tristeza. Cuando llegó al cementerio, el portón estaba entreabierto. Entró sin saber por qué. Y ahí, sobre la tumba de Mateo, había una luz tenue, una vela encendida. Junto a ella, un retrato del hombre con su hijo y una nota nueva, escrita con una letra firme y reciente. Gracias por dejarme volver. Ya puedo descansar. El viento apagó la vela y el silencio lo envolvió todo. El corazón de Julián latía con fuerza, pero sentía una paz extraña, como si algo invisible le hubiera rozado el hombro en señal de despedida. Regresó al taxi con los ojos nublados. Antes de arrancar, se giró hacia el asiento trasero. Vacío. Solo quedaba un sombrero gris doblado con cuidado. Lo tomó y lo colocó en el tablero, como un amuleto. A partir de esa noche, el taxímetro nunca volvió a encenderse solo. Pero Julián adoptó una nueva costumbre. Cada año, el 15 de marzo, conducía hasta el cementerio viejo y dejaba flores frescas sobre la tumba de Mateo. Nunca más vio al pasajero, pero cada vez que pasaba por aquella esquina, sentía que alguien, en algún lugar, le daba las gracias. Y sin saber cómo, comprendió que aquel viaje no había sido para su pasajero, sino para él mismo. Pasaron los años, pero aquella historia nunca abandonó a Julián. Siguió conduciendo su taxi, aunque ya no era el mismo hombre que una vez se quejaba del tráfico y de las largas noches sin rumbo. Ahora saludaba a cada pasajero con una sonrisa tranquila, como si en cada rostro buscara una historia, una señal, una razón para escuchar. La gente del barrio empezó a conocerlo como el taxista del alma buena. Muchos decían que subirse a su coche traía suerte. Otros, que era imposible no contarle la verdad cuando uno viajaba con él. Julián no lo negaba ni lo confirmaba. Solo decía, todos tenemos un destino que nos espera, aunque no sepamos dónde queda. Una noche de invierno, recogió a una mujer joven con un bebé en brazos. Lloraba en silencio, con el rostro cubierto por la capucha. Julián la observó por el retrovisor y, sin preguntar nada, encendió la calefacción. Ella le dijo una dirección lejana, en las afueras. Durante el trayecto, el niño comenzó a toser con fuerza. «Tranquila», dijo Julián con voz suave. «Mi hija se enfermaba igual cuando era bebé». La joven lo miró sorprendida. «¿Tiene hijos?» «No, pero cuidé de alguien que sí tuvo uno», respondió, mirando de reojo el sombrero gris aún en el tablero. La joven sonrió levemente. Al llegar al destino, Julián se negó a cobrarle. Considere que este viaje ya estaba pagado. Ella no entendió, pero aceptó agradecida. Al bajar, dejó olvidado un pañuelo blanco en el asiento trasero. Cuando Julián lo levantó, notó algo escrito en una esquina. «Gracias por llevarnos a salvo». Sintió un escalofrío familiar. Miró el retrovisor. Por un segundo, creyó ver la sombra del hombre del abrigo gris sonriéndole desde el asiento trasero, asintiendo con serenidad. El corazón se le apretó, pero esta vez no hubo miedo, sino gratitud. Desde ese día, Julián comenzó a dejar flores en distintas tumbas sin nombre. No sabía quiénes eran, ni qué historias guardaban, pero lo hacía convencido de que, de algún modo, seguía completando aquel último viaje que nunca terminó del todo. Algunos decían que estaba loco, otros, que era un ángel en forma de conductor. Años después, cuando Julián ya peinaba canas, un joven aprendiz de taxista le preguntó, «Don Julián, ¿por qué nunca maneja después de medianoche?». El viejo sonrió con ternura. «Porque a esa hora ya tengo un pasajero fijo», respondió mirando el asiento vacío, «y siempre llega puntual». El muchacho no entendió, pero el silencio que siguió tuvo algo sagrado. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:45, un leve aroma a flores frescas llenó el taxi. El motor se encendió solo por unos segundos y se apagó. Julián cerró los ojos. Sabía lo que significaba. El hombre del abrigo gris, por fin, había llegado a su destino. Y él también. Porque a veces, pensó con una sonrisa cansada,
Los pasajeros que cambian nuestra vida no siempre están vivos. A veces solo buscan, como nosotros, un último viaje hacia la paz.